Bien, como hemos visto en este curso, estamos trabajando el nivel de usuarios, un curso básico sobre el uso de GeoGebra para la enseñanza de matemática. GeoGebra, como ya lo dijimos anteriormente, es un software dinámico que nos permite trabajar con lo que es la construcción de objetos matemáticos y nos permite crear diferentes representaciones de estos conceptos matemáticos para poder comprenderlos mejor en la enseñanza de la matemática, valga la redundancia. Dentro de lo que es el uso de GeoGebra podemos trabajar diferentes vistas que ya las vimos anteriormente, que son la vista de graficación, la vista de geométrica o de geometría, gráficos en 3D y la vista de lo que es cálculo cuando trabajamos acá eh, lo que es la derivación o factorización, hojas de cálculo, la probabilidad, etcétera. Si queremos trabajar con, en este caso, elementos geométricos, que es lo que vamos a estar trabajando en la parte del aprendizaje de la geometría, podemos irnos a esta vista. Sin embargo, si nosotros queremos ver otras vistas, pues podemos buscar acá y activar otra vista, la vista algebraica, que nos permite ver la barra de entrada acá, que es aquí donde aparece en la versión 6. En la versión 5, si recordamos, aparece acá abajo. O podemos activar la vista de cálculo para trabajar lo que les decía, derivadas, integrales u otras cuestiones que tengan que ver con cálculo. Podemos tener una vista gráfica 2, la vista en 3D de nuestras figuras que estemos construyendo, la vista hoja de cálculo y la vista de cálculos de probabilidad cuando trabajamos con estadística. En este caso vamos a estar trabajando en lo que es esta vista de gráfica de geometría y vamos a trabajar con elementos geométricos. La geometría nos permite trabajar con diversos elementos de la matemática. Dentro de estos, recordemos que en geometría podemos trabajar con vectores, podemos trabajar con figuras regulares, irregulares. En este caso vamos a estar trabajando figuras regulares. Podemos trabajar, por ejemplo, polígonos regulares y vamos a comenzar dibujando un triángulo. En este caso nos pide el número de vértices y sabemos que un triángulo tiene 3 vértices y tenemos acá lo que es un triángulo regular, que es el triángulo equilátero. Para poder comprobar varias características de este triángulo, podemos ver que, por ejemplo, podemos obtener la medida de sus lados y observar que esta es igual para cada uno de sus lados. Con eso comprobamos que es un triángulo equilátero. Asimismo podemos ver lo que son sus ángulos internos. Vamos a ver el hecho de medirlos en el sentido de las agujas del reloj para que muestre los ángulos positivos. Y tenemos ahí lo que son sus ángulos internos. Si nos fijamos, pues son los tres iguales, lo que sigue ratificando que es un triángulo equilátero. También podemos, además de obtener la medida de sus lados, obtener el área de esta figura. Y acá la tenemos. Podemos obtener también el perímetro de la figura. Y si nosotros hacemos un poquito más grande esa figura, vamos a observar que automáticamente su área cambia o aumenta al aumentar los lados o la longitud de sus lados y su perímetro también.
Entonces tenemos acá una figura regular que podemos ejemplificar en GeoGebra, cuyo concepto sería mucho más aprensible para nuestros estudiantes al observar y construir la figura por ellos mismos. De igual manera, podemos dibujar otro polígono regular. En este caso vamos a dibujar un pentágono y para eso recordemos que un pentágono tiene 5 lados y acá tenemos ya el pentágono. Podemos moverlo utilizando este icono de se mueve. Podemos ampliarlo, hacerlo más pequeño o hacerlo un poco más grande. También podemos cambiar las propiedades de ese triángulo, de ese pentágono, perdón. Podemos trabajar que no tenga los mismos colores de nuestro triángulo, por ejemplo. Queremos que tenga otro color. Ahí está. Ahí está. Cambiamos que tenga otro color y al igual que en el caso del triángulo, podemos obtener sus ángulos internos y observar que al ser una figura regular, todos sus ángulos internos van a ser iguales. Podemos también obtener la medida de sus lados o que sea visible la medida de sus lados. Y aquí vamos, para obtener la medida de sus lados, lo que hacemos es tocar los puntos de los segmentos que definen cada uno de sus lados. Y acá tenemos los lados de la figura. Si se fijan, todos son iguales porque es una figura regular. Y podemos moverla con elige mueve, que es este cursor que aparece acá. También podemos obtener el área del polígono. Podemos obtener el perímetro de ese polígono. Y acá lo tenemos. Vamos a mover eso para acá. Podemos, si queremos también, cambiarle lo que es propiedades en caso de que no queramos que se llame polígono 2, sino que pentágono. Y que aparezca su etiqueta visible. Ahí aparece, ya, pentágono. Y ir cambiando pues las propiedades que queramos dentro de la figura. Al igual que podemos dibujar figuras regulares, podemos dibujar figuras que no sean regulares, es decir, que la medida de sus lados y de sus ángulos sea distinta. Podemos dibujar figuras cóncavas, figuras convexas, todo lo que nosotros necesitemos hacer para poder ejemplificar los conceptos matemáticos. Vamos a dibujar algunas figuras irregulares. Para eso solo elegimos la herramienta polígono y vamos a dibujar una figura cóncava. Cóncava porque tiene este ángulo acá. Y si observamos, por ejemplo, esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Podemos obtener también la longitud de sus lados y observar que es diferente en cada caso. Ahí está. Podemos además obtener su área y por supuesto el perímetro de la figura, que acá nos aparece la figura ABCDE. Tiene 5 vértices, pues tiene 5 lados. Y cambiar también sus propiedades, al igual que lo hicimos anteriormente. Podemos cambiar las propiedades de la figura y cambiar los colores, el nombre, lo que nosotros queramos cambiar. Si queremos una figura más oscura como esta, por ejemplo, más rellena, también lo podemos hacer. Si queremos cambiar el estilo del trazo de la línea, por ejemplo, un poquito más gruesa o más delgada,
la capacidad del trazo, que se note un poco más o menos, y si queremos hacer diferentes acciones con él, pues en las propiedades nosotros podemos definir esas acciones. Esta figura irregular, al igual que las figuras regulares, pueden ser dibujadas en GeoGebra y eso nos permite trabajar dinámicamente los conocimientos de geometría.